Hola, ¿qué tal? Aquí Argelus, presentando Celeste para la PC. ¿Cómo han estado, señores? Espero que tengan un excelente inicio de semana. En esta ocasión vamos a retomar el Templo del Espejo, que es donde nos habíamos quedado anteriormente. Y aquí nos recuerdan que es importante respirar y relajarnos. Mira este lugar. ¿No sientes la aventura en tu interior? No lo sé. Está bastante oscuro. Es más una pesadilla que una aventura. Voy a echar una ojeada y hacer unas fotos. Este lugar debe ser arcaico. Teo, espera. Mis seguidores de IntaxP van a alucinar con esto. Esto no puede acabar bien. Y probablemente no, pero es buen momento para retomar varias cosas que habían pasado previamente. El episodio pasado estuvimos hablando un poco sobre terapias, pasamos un nivel bastante rápido, pero esta vez vamos a adentrarnos un poquito en este templo. Y obviamente aquellos que han jugado el juego y aquellos que no notarán que pude ver a Teo un par de veces previamente, pero por alguna extraña razón lo estaba ignorando y bueno, el motivo de eso es bastante peculiar. Oh. Este es el teléfono de Teo. No pierda los papeles, Madeline. Quizás se le haya caído del bolsillo. Se lo devolveré cuando lo encuentre. Y bueno, Teo es precisamente un personaje bastante interesante para toda la historia de Madeline, pero es más interesante cuando lo conoces apenas empieza todo este momento. Y primeramente porque él nos sirve como un ejemplo bastante importante a la hora de hablar sobre el modus de control externo, bueno, el lodus de control externo, perdón, y también para entender el por qué funcionan algunas personas bajo ciertas dinámicas un tanto diferentes a las que estamos acostumbrados. Verán, Madeline actúa de forma contingente ante estímulos internos, o sea, percepciones que ella tiene de sí misma sobre las cosas que la rodean. Sin embargo, ouch. Sin embargo, Teo reacciona de forma contingente hacia cosas externas y la acabo de echar a perder, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ignorar esa fresa. Como se dan cuenta, no he practicado, pero vaya que eso es fácil. Y por ende voy a tener un par de dificultades. Hmm, ok, acuérdate, acuérdate. Casi. Una vez más. Y precisamente esta semana, en esta ocasión, quiero hablar un poquito sobre esa parte de las terapias. Más que nada, hablar de la terapia cognitivo-conductual y un poco de la vinculación al estrés, que es lo que tiene Teo. Porque, aunque no lo parezca, la mayoría de la gente, o bueno, la mayoría de las personas tienen una cierta capacidad para tolerar el estrés. Sin embargo, esa capacidad siempre se va a ver modificada por factores externos. Y se preguntarán, ¿qué factores? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Un poquito complejo, pero hay que iniciar por la definición de estrés. Verán, el estrés es toda aquella tensión generada por alguna situación o evento particular. Y aunque parezca que es fácil, es un poquito más complejo de lo que parece poder dar pie a qué es el estrés exactamente, porque toda situación es potencialmente estresante bajo las condiciones adecuadas o bajo las personas adecuadas, pero también toda situación puede dejar de serlo bajo la percepción adecuada. Suena complejo un poquito, pero esa es la intención de esto. Y esto no tiene nada que ver con nosotros porque es opcional, así que vamos a seguir. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, normalmente cuando hablamos de situaciones estresantes, procuramos referirnos a que cualquier situación que no sea llevada de la forma adecuada o cualquier persona que no sepa manejar bien una situación va a terminar desencadenando una reacción de estrés. No importa qué situación sea, cualquiera puede serlo. Y desde ahí podemos entrar en una cierta temática de comprensión de circunstancias, de por qué la gente se estresa fácilmente bajo unas cosas y bajo otras. Y según yo ahí había un secreto. Bueno, ignoremos eso. Una vez que entendimos esto, también quiere decir que bajo la situación considerada adecuada o bajo el razonamiento adecuado, una persona va a generar estrés o va a sentir estrés ante situaciones que previamente no le generaban estrés. Y se preguntan por qué. Bueno, eso depende mucho del contexto que ellos se encuentren o que estén viviendo en ese momento. ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, una vez que empezamos a entender que el estrés es meramente contextual, es decir, siempre va a ser en relación a la persona y a la situación, nunca va a ser una situación estresante per se.
pero también no quiere decir que haya una persona que nunca vaya a poder experimentar estrés por más que se entrene. Y ese es el punto clave, entrenar. Si entrenas a las personas para poder sobrellevar situaciones estresantes, ok, no me acuerdo cómo se hace eso, tú automáticamente vas a tener una ventaja en el proceso. Ok, vamos por aquí arriba. Eso es lo que buscamos. Ya. Entonces, ¿cómo funciona muchas veces la terapia cognitivo-conductual? Bueno, se basa mucho bajo esa idea de inoculación al estrés, es decir, entender qué es lo que causa el estrés en la persona y atenderlo desde esa perspectiva. Y como se imaginarán, no es tan fácil como parece. Digo, tenemos que entender cuáles son las situaciones que generan ese estrés en primer lugar. Y una vez hecho eso, eso es, podemos empezar a manejar o empezar a buscar formas de que esa persona controle el estrés. Cabe aclarar que obviamente hay situaciones donde no es posible directamente encontrar una solución al estrés porque la situación es demasiado estresante como que cualquier persona pueda desarrollar una resistencia. Es posible, pero no es recomendable. Por ejemplo, la violencia. Si tú sigues un entrenamiento o empiezas a limitar las cuestiones de estrés por las que se someten ciertas personas, como ustedes conocen, boxeadores y gente de ese estilo, se van a dar cuenta que es posible entrenar a gente que no vive acostumbrada al estrés a soportar otro tipo de estrés, pero no tiene una necesidad de por qué aprender eso, ¿verdad? Lo mismo aquí. A pesar de que sea muy importante que la gente no viva cierto tipo de estrés, hay cierto estrés que sí es aceptado o al menos es lo suficientemente adecuado que ellos puedan tolerar o soportar. Dígase la presión escolar, las vicisitudes de la vida y concéntrate. Casi. Ok, una vez más. Nada más una vez, porque ya vieron el camino. Ok, olvídalo. Ya vieron la llave, la técnica. Eso es. Entonces, ¿cómo funciona la inoculación del estrés? Bueno, eso que les acabo de decir, básicamente es el inicio casi siempre. Pero ahí estás. Mainline. Esto, ¿qué haces dentro de un espejo? Yo juraría que eras tú quien está ahí dentro. ¿Qué ha pasado? Bueno, estaba haciendo una selfie con el espejo y ya sabes, tú, chico Teo, es este templo antiguo, nada especial. Delicia. Y de repente me despierto tumbado en el suelo. ¿Qué hay de ese lado? ¿Cómo te puedo encontrar? Está oscuro, esto es muy raro. Espera, viene algo. Siento la necesidad imperiosa de echarme a correr. Ten cuidado, ¿vale? Ok, eso es riesgoso. Continuando, entonces. Como decía, la primera parte de la mayoría de las terapias centradas en conducta es un proceso que se llama psicoeducación, que es una forma muy sencilla de decir, vamos a enseñarte sobre las cosas, porque eso es lo que se enfoca. Básicamente te dicen, ya está. O te manejan conceptos mucho más simplificados de lo que tú o a lo que tú puedas entender, para que de esa forma tú empieces a entender hacia dónde va a ir dirigida la terapia. Después de la psicoeducación, normalmente va a venir un proceso donde vamos a primero detectar por pruebas psicológicas, bueno, se va a detectar mediante pruebas psicológicas cuáles son tus necesidades y cuál es tu objetivo. Casi siempre este tipo de terapias, por ser terapias centradas en corta duración, nunca te va a decir tienes X o Y, sino que presentas conductas X o Y. Es decir, esta persona presenta conductas que corresponden a depresión, a ansiedad y cosas por el estilo. Pero dar un diagnóstico certero, uno, requiere más tiempo y dos, esto no me va a salir, así que mejor lo ignoro. Y dos, bueno, la intención normalmente es evitar o no es directamente deshacernos de eso, sino que tú desarrolles conductas que eventualmente te ayuden a salir de eso. O que eventualmente lo desaparezca o inclusive nunca lo tuviste. Porque el hecho de que presente sintomatología automáticamente no lo vuelve. Muchos psicólogos cognitivos conductuales están peleados con el DSM-5, que es el manual de enfermedades mentales, o bueno, la guía de enfermedad, de trastornos mentales, perdón.
directamente porque dicen cosas o manejan términos como si fueran enfermedades. Y la intención nunca es decir que el paciente está enfermo, sino que son conductas. El hecho de que tú te comportes de cierta manera no te vuelve un enfermo directamente. Solamente te establece una serie de conductas que ya presentas y que a la larga, obviamente, eso sí, ya puedes desarrollar inclusive esas patologías. Pero inclusive aún nos dicen que los cognitivos conductuales no creen en ninguna enfermedad o trastorno mental. Y en parte es cierto, les digo, no es fácil decir de pronto, ¿sabes qué? El psicólogo me dijo que tengo esto. No es muy responsable de su parte que hagan eso. Para empezar, porque te estigmatizan. Digo, a pesar de que sea por moda o gusto, no es lindo que alguien te diga que estás enfermo, y mucho menos que te trate como un enfermo, no importa tus circunstancias. Entonces, no podemos decir eso, pero tampoco vamos a decir esa persona presenta un cuadro de esta o aquello. Al contrario, la intención siempre es que el paciente se sienta cómodo, no incomodarlo, y si lo damos por enfermo, pues también estaríamos diciendo que es un caso perdido, y al contrario, todo se centra en la conducta, o más bien dicho, en la percepción que tiene esa persona sobre sí mismo que eventualmente determinará sus conductas. Una vez dicho eso, después de la fase de psicoeducación ya empieza a ver la fase de objetivos. A veces meten inclusive la fase de objetivos antes, pero eso ya depende del estilo. ¿Por qué? Bueno, el objetivo va centrado directamente. Eso es. El objetivo va centrado directamente qué es lo que quiere el paciente. Con muchos adolescentes o jóvenes me pasa que siempre es que no sé qué es lo que quiero. O bueno, yo quisiera esto o aquello, o a veces no son tan sinceros y no quisieran decir lo que quieren, pero entonces es cuando entramos al juego. Lo que nosotros hacemos, o bueno, al menos el estilo que yo manejo, es establecer la conducta que ellos consideran problemática. Es decir, es que mi expareja, la situación X o Y, y ok. ¿Y qué quieres de esa situación? ¿Quieres que cambie, que se modifique, que tú no lo sientas, dejarlo, recuperarlo, dar ese espacio para ser sincero y ver qué o hacia dónde va? Y normalmente así van los objetivos psicológicos, hacia qué va a ser la conducta. Obviamente la forma en que se redactan los objetivos psicológicos es mucho más compleja. Siempre se busca que el paciente o el usuario muestre una disminuya sus conductas ante la situación X o Y en cierta cantidad de tiempo, que la usuario pueda responder de forma efectiva ante situaciones de X o Y situación. Ya más o menos se van haciendo la idea. Pero eso es meramente teórico. Ahora es cuando empieza lo práctico y donde entremos al espejo misterioso. Ok, demasiado psicodélico. Vamos a pausar un momento eso de los objetivos. Quiero que noten algo de esta estatua o de este amiguito. Que, ¿qué es o hacia dónde va? Porque también hace dash como nosotros, pero parece que no puede pasar estas partes. Algo que te acosa constantemente, algo que te sigue y algo que no puede exponerse a la luz. Suena a mi exnovio. O exnovia quizás, no sé. Pero eso fue un sueño. Y uno muy inquietante. Porque ahora hemos despertado en el otro lado. Ahora, gracias a nuestra amiguita, ¿qué tienes que decir? ¿Dónde estamos? ¿Y qué se le has hecho a Teo? ¿Crees que esto lo estoy haciendo yo? Qué graciosa. Cariño, esto es justo de lo que estaban advirtiendo. Ok, gracias. No intentes echarme a mí la culpa. ¿Todavía no lo entiendes? La montaña me ha dado este cuerpo, pero yo soy el único pero yo no soy el único ente retorcido que vive en esta cabecita tuya tan confusa. ¿No te gusta lo que ves? ¡Qué sorpresa! Cállate. Ha intentado detenerte. Mira el espejo, todo esto es tuyo. Este templo solo magnifica el poder de la montaña. Tú controlas todo esto, no yo. Hmm, no te creo. Si tú eres parte de mí, ¿por qué quieres hacerme daño? Pobre Madeline, siempre la víctima. Me dedico a ser tu niñera y encima me odias por ello. Te estás aclarando las ideas y lo sabes. Si tanto te importa protegerme, ¿por qué no me has explicado lo que pasaba? ¿Me habrías escuchado? No me dejaste hacerlo. Y bueno, vemos un poco cómo Madeline lucha con su yo interno. Por favor, ayúdame a salir de aquí.
¿Y ahora quieres que te salve? ¿Por qué haces esto? Venga, ponte de mi lado. Por favor. Deja de hacerme sentir como un monstruo. ¿De verdad quieres saber por qué no te he ayudado? Porque te mereces esto. ¿Todavía piensas que puedes escalar esta montaña? No necesito de tu ayuda. Y lo haré yo sola. Bueno, Madeline por fin empieza a mostrar voluntad, pero también empieza a mostrar sus verdaderos colores. Pero eso vendrá un poquito más adelante porque necesitamos más contexto. Mientras tanto, solo podemos decir que la terapia, ya una vez que establece los objetivos, ok, casi. Ya una vez establecidos los objetivos y una vez que me coordine para hacer esto bien, ya empieza con la fase de la capacitación, que normalmente es enseñarle a las personas qué hacer ante reacciones de estrés y obviamente siempre se procura hacer mediante el contexto de la persona. Digo, aunque no lo parezca, muchas de las técnicas de relajación, aunque tengan que ver con respiración, se basan mucho en el contexto, o bueno, se procura que se basen mucho en el contexto de la persona. Y hay otras técnicas de relajación, ya sea muscular, ya sea intramuscular, y ya la de que... mm, concéntrate. Ok, vamos a intentar otra forma. No, ahora sí. Y les sorprenderían mucho las formas que se basan, inclusive los ejemplos que usan. Hay gente que usa técnicas de boxeo, gente que usa técnicas de respiración de kendo, técnicas de respiración de otras artes o disciplinas que sirven muchísimo para enseñar a aliviar el estrés, más que nada para manejar la recuperación constante, y otras más tranquilas como son la meditación. Gracias, amiguito. Ok, necesitas que te concentres. Concéntrate en mí, eso es. Ahora concéntrate en mí, eso es. Gracias. Venga, venga. Ah, bueno, estos enemigos obviamente te atacan cuando te ven. Si no te ven, no hay problema, pero si te ven por un momento, se van a arrojar a ti. Bueno, entonces una vez que se maneja esa parte de enseñar a relajar, ya se empieza a ver si funciona en la persona, o sea, si realmente funciona que se relaje. Y si es de forma positiva esta situación, entonces automáticamente se pasa a la fase de la experimentación. Obviamente no te van a enseñar técnicas y te van a dejar solo, directamente tienen que experimentar. Ya sea puede ser simulación, entrevista de roleplaying, hay muchísimas técnicas para ello. Inclusive les pueden entretener unas. Y si las buscan, pues obviamente son como terapias centradas en la conducta. Todas esas fases ya son para poner a experimentar directamente si funciona o no. Y obviamente es prueba y error. Y como son terapias de corta duración, o bueno, en lo que se maneja o se entiende como corta, duran aproximadamente 6 a 8 semanas. Después de eso ya empiezan a regañar de que se están tardando demasiado en hacerse. Y créanme, señores, si tardan un poquito más, es cuando los psicólogos ya empiezan a sugerirles que pueden tomar otros tratamientos, pueden seguir con la terapia, pero obviamente van a tener que manejar unas modalidades un poquito más aceleradas o inclusive usar otra metodología, porque lamentablemente esta terapia está limitada a esos rangos de tiempo. Si no se ve que funciona de esta manera, entonces se sugiere fervientemente buscar alternativas, ya sea por medicina, ya sea otros terapeutas, otros enfoques. Y aunque la tasa normalmente es bastante alta de éxito, obviamente también depende mucho del paciente. Digo, hay pacientes que no abandonan y, como decía Ben, hay tareas en este tipo de terapias donde se tiene que experimentar constantemente. Entonces, de fracasar, ya sea porque la persona no cumple con la tarea o directamente no funciona el tipo de terapia que se le está sugiriendo, automáticamente se empieza a ir a otras terapias que ya son terapias un poquito diferentes. Como os digo, esta es la cognitivo-conductual, es la que más manejo, es la que más sé. Pero también están las otras alternativas que son... todo esto está en mi cabeza, ¿por qué me resulta tan hostil? Esas cosas me están acosando. Soy un intruso en mi propio mundo. ¿O no? Todo está atrapado en algún punto de este lugar por mi culpa. Si cedo completamente, quizás el templo lo libere. Respira y todo esto viene en mi interior. Levántate, Madeline.
Piensa en la pluma. Puede salvar a Theo. Madeline ya una vez que adquirió una conducta que le puede funcionar para poder controlar su situación de estrés, vaya que la está usando bastante. Entonces vemos que Madeline ya empieza a dominar un poquito el autocontrol. Y hablando de autocontrol, otros tipos de terapias que se manejan es directamente las terapias centradas en la conducta. Y venga, chico, no me hagas esto. Que son directamente las conductuales e interconductuales. Suenan parecidos un poquito, pero tienen truco. Y es un poquito complejo normalmente cuando hablo de el truco, porque vaya que es complejo. Para hablar de terapias conductuales hay que explicar un poquito sobre cómo funciona el modelo conductual. Digo, normalmente cuando se habla de conductismo existen dos fuentes directamente, que es el conductismo radical, que es el clásico, o bueno, radical o clásico, que proviene de muchas fuentes, principalmente de Watson, y el conductismo skinneriano, que es directamente obra de Skinner. No es muy complejo ese, pero es importante entender cómo funcionan y de dónde vienen. Verán, normalmente el conductismo clásico radical se maneja bajo una pequeña letra que se llama estímulo y la otra que se llama conducta. Y eso es todo. Directamente todo estímulo va a generar una conducta de forma, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mm, Vaya que se me olvidó la palabra, pero es al momento. Oh, rayos, se me ha olvidado. Contingente, perdón la tardanza. Toda conducta va a generar una respuesta contingente, obviamente si existe el estímulo. Vamos a pausar un momento esto. Teo, menos mal que te he encontrado. Ay, en cuánto me alegro de verte. ¿Estás bien? Sí. Llevo un buen rato atrapado en este cristal. ¿No tienes la sensación de que este lugar te conoce mejor que tú misma? Sí. Me avergüenza que tengas que ver esta parte de mí. He intentado detenerte. Espero que esta selfie haya valido la pena. Las selfies siempre valen la pena. No debería enfadarme, esto no es culpa tuya. Me alegro de que estés bien, pero estás atrapado por mi culpa. Y ahora este templo te está mostrando cómo soy de verdad. Soy horrible. Estamos juntos en esto y no te comportes como si esto solo tuviera que ver contigo. ¿A qué te refieres? Tú no me has atrapado en este cristal. Cierto, esos monstruos vienen de ti, pero el templo también se está modelando en torno de mí. Puedo sentirlo. Esos ojos me miran fijamente. Y este cristal procede de mí. Lo sé. Voy a tener que pedírtelo, pero necesito tu ayuda. Vale. Cuenta conmigo. Te sacaré de esa cosa y escaparemos juntos. En cuanto encuentre la manera de llegar hasta ti. Mainline, eres mi única esperanza. Confío en ti, en serio. Espero que no te equivoques. Bueno, vamos a ver un poquito lo de Teo en este momento, después de explicar un poquito el conductismo skinneriano. Anteriormente ya les había mencionado que la respuesta normal es el estímulo y la respuesta E y una R, perdón. Y posterior a eso, Skinner añade otra variante que se llama la C, que es la consecuencia. Entonces, ante cualquier estímulo va a haber una respuesta contingente, pero una vez que ocurre dicho momento o evento, va a haber otro evento que se llama una consecuencia del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente se le conoce como conductismo operante. Esto quiere decir que el ser humano o el individuo va a operar acorde a la situación que la está manejando. Es decir, toda conducta que se vea reforzada por o a causa de la consecuencia, automáticamente se verá probable, más bien, será más probable que vaya o suceda de nueva forma. Ok, me equivoqué. Para Skinner, normalmente la conducta siempre tiene que ver con un hecho que vuelva a reforzar la conducta, independientemente de las causas que lo generen. De esa forma se crea una serie de conductas predispuestas que el ser humano va a generar más que otras. De esa forma se explica por qué ante ciertos eventos un poco similares vamos a estar emitiendo respuestas bastante similares. Suena interesante, ¿no? Bueno, con base en este modelo es cuando empezamos a manejar o entender cómo funciona esta parte de las terapias centradas en la conducta directamente. La intención de este tipo de terapias siempre va a ser que la persona o el individuo, eso, casi.
tenga que responder de forma adecuada. Es decir, lo que vas a hacer es encontrar conductas que, uno, que sean capaces de ser contingentes, es decir, que el ser humano o el individuo las realice de forma contingente a la respuesta que él está presentando, se está quejando. Es decir, ¿sabes qué? Me estreso mucho. ¿Sabes qué? Me siento así cuando pasa esta situación. Normalmente las entrevistas conductuales siempre van a ir enfocadas en determinar cuáles son las respuestas ante el evento que no nos gusta. Si se hace bien o si se maneja bien, la intención aquí o lo que se va a encontrar va a ser una serie de conductas que se conocen como conductas poco adecuadas o conductas que se buscan o que buscan dejar de ser reforzadas, que tienen la intención directamente, esto no, esto sí. Venga, amiguito, ábrete. Conductas que tienen la intención de ser modificadas o cambiadas de forma contingente para que las personas empiecen a hacer otro tipo de estímulos. Suena interesante una vez que lo pones en papel y de hecho es muy efectiva esta terapia, siempre y cuando identifiques la conducta correcta, porque también tenemos que entender que hay conductas obvias y conductas encubiertas. Y como decía mi profesor Carpio, si algunos lo conocen y ojalá no se enoje de que use su nombre, muchas de las conductas que nosotros manejamos no son conductas en realidad, sino que entendemos como conductas, pero en realidad son otro tipo de acciones. Y pone un ejemplo muy bonito. Imagínate que tú estás en una estación esperando a tu pareja o esperando a alguien que conoces y precisamente en esa espera estás leyendo un artículo bastante interesante. Obviamente con una revista X o Y. El punto aquí es que una vez que pasa esta situación, ¿cuál es la conducta bajo este modelo? Esperar no es una conducta, es una consecuencia directamente de lo que estás haciendo. Leer, literalmente, podría decirse que es una conducta, pero es encubierta, porque no lo estás viendo directamente. Ni siquiera estás seguro si está leyendo de una forma u otra, o solo viendo las letras, o si se está tomando la molestia de interpretar lo que está pasando ahí. ¿Entienden a dónde va todo esto? Normalmente hay ciertas cosas que son un poquito más complejas de lo que parece. Entonces, ¿cuál es la conducta cuando estás esperando a alguien? Bueno, literalmente no hay ninguna conducta, salvo la que en teoría estás observando. Y en ese tipo de casos no hay nada que estudiar, porque no puedes estudiar cómo espera una gente, cómo espera una persona. No puedes decir esta persona está esperando de forma más, menos, o esta persona se entrenó para esperar de esta forma a otra persona. Entonces, ahí no hay una conducta que sea relevante para el estudio del individuo, pero así es, y así pasa. Eso es propio del interconductismo, que es un poquito más difícil ver normalmente cómo funciona ese en terapia. Y es difícil precisamente porque su campo de estudio es muy, muy cerrado. Díganmelo a mí que he tenido que estarlo estudiando de vez en cuando. Pero el interconductismo, si ya les mostré que, bueno, si ya les dije que la conducta se puede estudiar como estímulo, respuesta y o consecuencia, bueno, el interconductismo añade otra línea a eso, muy compleja, porque se extiende como factor de estímulo, factor de respuesta, sujeto, ambiente, historia conductual y por último la interconducta, que es el punto donde la respuesta, bueno, cuando el estímulo y la respuesta se juntan. Eso es lo que se estudia normalmente en el interconductismo, que son los factores que potencian o que facilitan que la conducta se transmita y que a su vez sea realizada. ¿Complejo? Sí, porque es más una terapia, bueno, de hecho casi no es terapia, sino es un modelo de estudio. Y como terapia, bueno, digamos que es muy lenta y es muy, muy experimental todavía. Pero eso no quita que sea bastante interesante para el individuo. Normalmente este tipo de terapias se centran directamente en conductas observables, conductas bien específicas que son catalogadas en el DSM-5 porque necesitan una fuente o referencia. Y una vez que se realiza eso, entonces se tiene que encontrar cuáles son los factores o estímulos que están facilitando que exista la conducta. Es decir, cómo es que el individuo percibe el estímulo, porque desde el conductismo, bueno, desde el interconductismo, obviamente no existe ninguna conducta por sí sola. Digo, todos los estímulos necesitan una cierta potencia para poder ser percibidos y toda respuesta tiene que necesitar una cierta cantidad de estímulo adecuado para poder ser
realizada en su mínima expresión y en su máxima expresión. Es decir, todas tus conductas o respuestas van a tener mínimos y máximos. Bajo los estímulos adecuados, tu respuesta mínima siempre va a ser ignorar o una pequeña llamada de atención, va a captar tu interés. Bajo las situaciones adecuadas, un estímulo extremo va a producir una reacción biológica instintiva. E instintiva quiere decir, o bueno, puede ser, venga, eso es. Instintiva puede ser miedo o puede ser violencia. Porque si no lo sabían, señores, cuando ustedes biológicamente tienen miedo, rayos, o tienen una sensación de peligro extrema, sus dos fuentes de respuesta normalmente tienen que ser de forma violenta o de forma totalmente pasiva. O sea, se atemorizan ante el miedo o responden de forma violenta y muy primitiva y muy salvaje. No lo sé, no lo inventé yo, solamente sabemos qué pasa. Bueno, se sabe qué pasa. Venga, amiguito, necesito que te pongas más vivo. Eso es. Ahora ven, ven, ven. Eso es. Rayos. Y muy violento contigo. Entonces, entendiendo estas causas de forma adecuada, nos damos cuenta que la psicología interconductual es un poquito más complicada para entender. Y por eso normalmente se quedan con terapias conductuales skinnerianas. Rayos. A la hora de atender desde este modelo conductual. Obviamente esto automáticamente ignora muchísimos factores externos como lo que piensa el sujeto, bueno, lo que percibe el sujeto directamente del evento, que no les interesa tanto y entiendo por qué, digo, si lo mueves, obviamente se cambia algo. Teo, por fin te encuentro. ¿Sabía que lo conseguirías? No ha sido fácil. ¿De verdad que esos monstruos proceden de mi interior? Mainline, buena pregunta. Estaré encantado de debatir la relación de los monstruos con tu yo interior, pero en este momento mi yo interior está harto de estar atrapado en este cristal. Oh, claro, no te preocupes, te voy a sacar. Venga. Bueno, no es un mal comienzo, pero este cristal es como una expresión de mi energía psíquica negativa, o como se llame. Sí, pero ¿cómo podemos romperlo? Si supiera por qué me quedo atrapado en esta cosa, quizás podría salir, pero no lo sé. Y no creo que pueda llegar al fondo de la cuestión mientras estamos atrapados en esta especie de dimensión. Odio tener que admitirlo, pero quizás tengas que... Teo, ni lo pienses. No te voy a dejar aquí. Claro que no. Más te vale no dejarme aquí. Iba a decir que quizás tengas que llevarme a cuestas. Oh, sí, eso puedo hacerlo. Y bueno, ya podemos llevar a Teo. Podemos lanzarlo. Decirle, ¡órale! Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre Teo y por qué, o cómo funciona él y por qué es tan interesante. Teo tiene una resistencia, pero se dan cuenta, los ojos o parte de los ojos lo van a mirar a él. Y es precisamente lo que hay en su interior. Ser constantemente observado. Cáchalo, rayos. Ser constantemente observado es algo, un pequeño síntoma de varias cosas que pueden suceder. En este caso, Teo, aunque no se nos explica mucho y realmente es muy poco lo que se explica sobre él, parece que tiene una serie de estrés constante de paranoia o sensación de seguimiento que no se admite o no se maneja a profundidad porque tiene una resistencia muy grande a ese tipo de eventos y situaciones. Cosa que no está mal, pero se vuelve interesante a la hora de que lo analizas porque entonces, ¿por qué Teo mantiene una calma constante? Bueno, verán, Teo normalmente se siente o se maneja como una persona que está bastante tranquila porque tiene todas esas técnicas de relajación. Ok, vente para acá. Pero es una persona que vive bajo la constante, bueno, bajo el constante estrés de ser observado. Y obviamente eso se refleja mucho en que tiene sus perfiles y sus redes sociales. Obviamente él es un influencer que está acostumbrado a cierta cantidad de estrés. Pero una vez que se queda quieto, que se siente observado, bueno, digamos que no es algo que le gusta. Él es una persona que le gusta estar en constante movimiento, pero también le gusta ser observado. Sin embargo, si le quitas el movimiento, el ser observado automáticamente se devuelve algo incómodo, ¿no creen? Así es como funciona él. Bajo las circunstancias adecuadas, una conducta no es un problema. Bueno, una situación no es un problema. Pero cuando tú cambias algo, una pequeña parte de eso, automáticamente se vuelve estresante. Por eso adoro cómo funciona el ejemplo de Teo. Y qué bueno que estás ayudando, Teo. Ah, ok, eso no salió como esperaba. Eso, mucho menos.
Entonces, Teo, aparte que nos enseña lo más importante de Celeste, que es el constante movimiento, también tiene sus propios demonios internos, pero él los maneja o los tiene más bajo control por el hecho de que tiene las técnicas de relajación adecuadas a lo largo de su vida y su experiencia que le permiten llevarlo esto de otra manera o sobrellevarlo de otra manera. Madeline no las tiene y las que apenas tiene ya no son efectivas con ella. Porque, y es hora de hablar otro tipo de terapia, cuando las terapias centradas en las conductas o centradas en las cogniciones no funcionan, normalmente se sugiere las terapias centradas en el paciente, en la persona, en el individuo o como dicen otros, en el ser humano, de forma compleja, que son las terapias tanto humanistas como psicoanalíticas, que también se conocen como terapias centradas en el psicoanálisis o en la mente, pero por cuestiones generales no vamos a tocar ese término, no porque le tenga repudio, sino porque son cosas que no entiendo y respeto lo suficiente como para decir que, ok, como para creerme experto en ello. Entonces, las terapias centradas en la persona desde el factor humanista, como le habíamos dicho, ya son bastante conocidas. Digo, la pirámide de las necesidades o la pirámide de Maslow es el mejor ejemplo que existe sobre ello. Y es bastante fácil de entender porque se basa en satisfacer lo que se consideran necesidades. Digo, la necesidad de la persona normalmente tiene que ver con lo que ellos sienten que les hace falta, ya sea mayor control en sus vidas, ya sea dinero, ya sea algún trabajo estable, algo, siempre es algo específico y se maneja en términos de necesidad. Esta persona le hace falta tener esto, le hace falta más de esto, busca aquello. Cuando manejas todo en términos de necesidad es porque entiendes que, o bueno, dices que es algo que le falta a la persona. Si tú lo manejas de esa perspectiva, automáticamente, casi. Espera, ¿por qué hago eso? Eso es. Perdón. Oh, vente, Teo. No te quedes atrás, amiguito. Necesitamos que te quedes bien quietecito. Eso es. Eso es. Vámonos. Las terapias centradas entonces desde el ser humano complejo, desde su necesidad, la intención que tienen casi siempre va a ser que una vez traducida esa necesidad nos demos cuenta si es una necesidad real o si es una necesidad infundada por la persona. Es decir, ¿realmente necesitas eso? ¿Realmente no lo necesitas? Y hay algo curioso con este tipo de terapias que me encanta, que se maneja como los tres niveles de la terapia humanista. El primer nivel siempre va a basarse en que la persona puede hacerlo, que la persona tiene que entender sus necesidades y una vez que las entiende, él mismo puede satisfacerlas. Muy positivo todo el pedo. Las que son interesantes, ups, matamos a Teo, son las de segundo y tercer nivel. Verán, normalmente estas terapias se venden como algo muy relajado, muy tranquilo, pero en realidad son terapias que pueden llegar a ser muy violentas, porque la de segundo nivel siempre busca que, rayos, no, que la persona admita que esa necesidad, ya sea cierta o no, tiene que ser algo que solvente sí mismo, es decir, tiene que buscar sus recursos entre personas, entre conocimientos, entre habilidades, ya sea que las desarrolle o que las tenga propias de su persona y no la avientes. Ok, olvídalo. Cáchalo. Eso es. Ok, eso no estuvo tan bien. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Eso es. Buen Teo. Así. Vente para acá. Y las que son las más interesantes a mi gusto son las de tercer nivel, que son bastante violentas. Y de hecho, parte del coach coercitivo se basa, bueno, de la psicología coercitiva se basa de ello, porque es un arréglate sí o sí. Y pueden llegar a ser bastante violentas. Y no cualquier psicólogo puede hacerlas, se requieren muchísimos años de experiencia. En general, no cualquier psicólogo puede atender en terapia, pero estas en particular requieren muchísimos años de experiencia porque es saber presionar a la persona. Y no presionarla de decir, eres un inútil o tienes que hacerlo sí o sí, sino que es de romperlo, porque tiene alguna idealización o alguna necesidad que él mismo considera que no puede satisfacer. Y esa falta de fe, pues es la primera que se tiene que quebrar, o esa idealización que tiene es la primera que tienes que crear
Porque hay gente que inclusive dice, ¿sabes qué? Estoy bien con mi vida, pero esto es lo que me falta, cuando en realidad no es así, sino que hay cosas que todavía necesitan muchísimo más trabajo por de su parte y por alguna extraña razón no quiere hacerlo o no le importa hacerlo. Es entonces cuando necesitas, como dicen, quebrarlo y necesitas que esta persona entienda que esas cosas que él considera necesitan o van a salir solamente y bajo ciertas condiciones que él mismo tiene que sustentar. Y a pesar de que suene así fácil y bonito, es una terapia muy intensa y es mucho más corta que la corta de terapia de duración. Digo, se estima que esta puede durar solamente 2 semanas y automáticamente ser bastante efectiva. Y obviamente son sesiones diarias, bastante diarias, pero bien hecho, vas a tener unos resultados a largo plazo. Porque es otro punto que se me estaba olvidando mencionar. Normalmente las terapias tienen una vigencia. Los cognitivos conductuales, conductuales, al ser terapias de corta duración, obviamente también tienen una duración en su tratamiento. Se estima que su duración tiende a ser entre 1 año a 3 años. Y eso ya se considera bastante efectivo a la hora de decir que funciona la terapia. Eso es. Las terapias humanistas pueden durar de 3 a 5 años y las terapias interconductuales en teoría van a durar para toda la vida siempre y cuando la persona haya estudiado lo suficiente. Digo, siempre va a ser en cuestión de la persona, pero a veces tienen que echarse un poquito más flores de lo que merecen. Aunque he de admitir que, bueno, ha mostrado resultados bastante efectivos. Con eso, señores, terminamos esta parte en el espejo. Me faltó hablar un poquito de las terapias cognitivas y las terapias complejas, pero son temas un poquito más avanzados que quedan a hablar a futuro. Porque vaya que fue largo este episodio, llevamos 41 minutos y eso es demasiado tiempo. Un total de 134 muertes y 9 fresas. Vaya episodio más largo. Pero lo dejamos por aquí. Por ahora, eso ha sido todo, señores. Les habla Dargelus. Es bueno volver. Les contaré un poco más después de eso cuando hable de Fenotopia en Crónicas del Trabajo. Pero por ahora, es así todo. Se despide Argelus. Adiós.